La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenas tardes, seguidores de APAC TV. Estamos listos este 7 de julio del 2021 para iniciar los diálogos por el derecho a la comunicación. Ustedes saben muy bien que el Gobierno Nacional de la República del Ecuador, el presidente Lasso entregó a la Asamblea Nacional la propuesta de ley de libre expresión y comunicación que deroga a la Ley Orgánica de Comunicación, en la cual están reconocidos varios derechos de los comunicadores y medios comunitarios en el Ecuador. Los grupos sociales, indígenas, afrodescendientes y académicos estamos preocupados porque la propuesta del gobierno es regresiva en derechos. En La Tulpa conversaremos con varios entendidos, críticos, profesionales de la comunicación, y ahora empezamos. Hasta las 18 horas estaremos en esta gran jornada por los derechos a la comunicación. En momentos nada más iniciaremos con Jorge Guachamín. Él es director de Corape. Estaremos luego con Verónica Calvopiña. Hablaremos sobre la democratización de las frecuencias. Ella es presidenta de la Fundación El Churo. También estaremos conversando con Elena López Granda sobre el tema odio y racismo en los medios. ¿La autorregulación es posible? Ella es coordinadora general de la red Capari Comunicación. También estaremos conversando con Isabel Ramos sobre el tema de derogar la ley de comunicación, análisis de consecuencias desde la academia. Ella es directora de maestría en comunicación de la Flaxo. También estaremos conversando con César Gómez. Él es coordinador de medios comunitarios de la Fundación Cultural Survival. Sobre el tema, los medios indígenas en América Latina, su situación de desventaja y la falta de democratización de las frecuencias. A las 16 horas estaremos con Hernán Reyes. Él es catedrático de la Universidad Central. El tema que vamos a tratar con Hernán es el derecho a la comunicación. La derogatoria de la LOC vulnera este derecho. Y acciones afirmativas. Estaremos conversando con Jacqueline Gallegos de Afrocomunicaciones. Y en último lugar hemos invitado a Pauqui Castro, ex dirigente de comunicación de la CONAIE. Con él vamos a tratar el tema derecho a la comunicación de pueblos y nacionalidades. Así que si usted tiene preguntas, tiene incógnitas que le parecen importantes, que los invitados del día de hoy a La Tulpa pueden despejar esas dudas. ¿Y qué derecho tiene usted como televidente, como seguidor en los medios, en las plataformas digitales? Lo puede hacer en vivo y en directo. Estamos en La Tulpa. Iniciamos esta jornada con Jorge Guachamín. Anunciamos que él es director de Corape. Gracias, Jorge, por estar en La Tulpa a través de APAC TV. Muchas gracias, Jorge. Decíamos que es director de Corape, coordinadora de medios comunitarios populares en La Tulpa. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, un gusto saludarles a todos y todas quienes nos escuchan a través del canal de APAC TV. Un gusto poder formar parte de esta jornada de varios comunicadores y comunicadoras y gente que va a estar conversando con ustedes. Gran jornada, Jorge, porque son temas que involucran no solamente a los profesionales, a los medios de comunicación comunitarios, a los medios de comunicación tradicionales, a todos los ecuatorianos, nos incluyen, nos preocupa y deberían preocuparles sobre esta nueva ley de comunicación. Con Jorge vamos a conversar para contextualizar, para que muchas personas también conozcan qué son los medios de comunicación comunitarios, quiénes la conforman, la importancia de estos medios. Así que empecemos, Jorge. ¿Qué son los medios de comunicación comunitarios? Muchísimas gracias.
Bueno, los medios de comunicación comunitarios nacen hace muchos años. Tenemos nuestro primer medio de comunicación, que es Radiofónicas Populares de Riobamba, donde a través de Monseñor Proaño, pues inicia todo un proceso de trabajo en idioma propio y de educación en idioma propio en la provincia de Chimborazo. A partir de eso, nacen una serie de organizaciones de comunicación que vienen trabajando justamente para poder tener otra visión mucho más participativa dentro de la programación de los medios de comunicación. Cabe mencionar que los medios de comunicación comunitarios están reconocidos a partir de la Constitución del 2008. Sin embargo, muchos medios de comunicación previo a este reconocimiento han venido trabajando de alguna manera con licencias privadas. Entonces, hay que tener claro como varios lineamientos en este caso. Es decir, los medios de comunicación comunitarios nacen desde una necesidad base de un colectivo, ¿cierto? De algo de lo común, donde a partir de poder organizarse y decidir que nosotros necesitamos como una organización, un medio de comunicación que nos represente para poder topar temas que son de interés de este grupo o colectivo o comunidad como tal. Es importante mencionar que para tener un medio de comunicación comunitario, pues tiene que existir una necesidad y un horizonte político-comunicativo del medio de comunicación. A diferencia de pronto de los medios comerciales, no es un ámbito solamente el tema de generar rentabilidad económica. Sin embargo, los medios de comunicación comunitarios tampoco podemos generar pérdidas, porque la idea es que una sostenibilidad nos permita poder mantener el medio de comunicación. Entonces, primero es la parte organizativa, ¿no es cierto?, que necesite un medio de comunicación que se represente, ya que en muchos aspectos los medios de comunicación privados, hegemónicos, que han estado mucho tiempo, pues hablan de temas que, de acuerdo a una agenda y conveniencia del medio de comunicación, dejando de lado las necesidades de varios sectores. Y segundo, el medio de comunicación comunitario, a través de su programación, genera espacios justamente donde se reflejan las necesidades tanto de la parte organizativa, ¿no es cierto?, y que puedan conversar, hablar, hacer puentes, digamos, en este caso, con autoridades para poder expresar todo lo que no se ha podido expresar en mucho tiempo, tomando en cuenta que los medios comunitarios han sido segregados mucho tiempo, ya que como no ha habido un reconocimiento, y por eso, y por ende es importante tener estos sectores. Y el tercer elemento que es importante es la vinculación con la comunidad. Claro, dígame. Jorge, decías idioma propio, un poder de participación también, y la diferencia entre los medios tradicionales. El reconocimiento en el 2008 de los medios comunitarios, ¿qué importancia generó y quiénes lo conforman? Sí, efectivamente es muy importante, ya que esta representatividad permite democratizar la comunicación de los tres sectores, es decir, hay los medios privados, los públicos y los comunitarios. Es importante este reconocimiento, ya que a partir de este reconocimiento se genera la ley del 2013, tomando en cuenta todos los derechos que establece la Constitución de la República, y que a través de esto se pueden generar, que más adelante van a conversar con diferentes personas, ya el tema de acciones afirmativas, distribución de frecuencias, espectro radioeléctrico y temas de contenido. Entonces, eso genera, digamos, que tú tienes tres elementos importantes que deben mantenerse en la ley de comunicación. Eso es muy importante para nosotros porque es un entorno en el cual se trabaja entre los tres espacios, ¿cierto? Para que la ciudadanía pueda entender, si yo quiero escuchar un medio de comunicación comunitario, tiene sus lineamientos, su línea editorial, su trabajo político y comunicativo, si escucho ciertos medios privados y cómo funcionan los comunitarios. Entonces, es importante tener esos tres elementos. ¿Y cómo conformamos? Nosotros, Corape tiene 31 años de trabajo, que es la coordinadora de medios comunitarios, educativos y populares, y sobre esto la coordinadora nace a partir de la necesidad de tener una representatividad nacional, justamente que se luche y que se incluya las necesidades del sector comunitario, tomando en cuenta que hay varios elementos desde lo comunitario que se tiene que trabajar, que es el tema de contenidos, que reflejen las necesidades, el tema de la sostenibilidad y el tema de formación y capacitación, que hay que ser continuamente
hacia los comunicadores y Y que comunicadoras es del muy, sector. Y muy están, fuerte este trabajo, ¿no? Es muy fuerte la sostenibilidad. Y Jorge, y en este momento, ¿cómo están funcionando los medios comunitarios? ¿Sí tienen esa bueno, ujú. sostenibilidad? ¿Sí hay el aporte? ¿Sí hay ese respaldo también de los ciudadanos, de los comuneros, de los dirigentes, de las organizaciones? Claro, yo creo que eso es lo más importante, y se ha visto que cuando hay alguna razón de algún ataque, digamos, un medio de comunicación por haber razón, pues sí, son las audiencias y quienes están vinculados que salen a defender su propio medio porque lo sienten suyo, a diferencia, digamos, que nosotros vemos que la producción, que incluso los mismos oyentes forman parte de la producción de los contenidos del medio de comunicación comunitario, que es lo más lindo. Es decir, nosotros aperturamos los micrófonos porque es un medio comunitario que es pertenece, quienes son dueños son la comunidad, es la parte organizativa. Eso hace la diferencia de una comunicación distinta desde lo comunitario. ¿Cómo estamos funcionando? Es muy difícil a partir del tema del COVID adicionalmente, porque además hay que romper 2 o 3 mitos de los medios de comunicación comunitarios que se maneja. Lo uno es que no pueden pasar publicidad, por ejemplo. Estuvimos en unos recorridos y tuve varias entrevistas donde la gente piensa que no se puede pasar publicidad y eso es mentira, en la ley consta. Y que eso es importante porque tiene que sostenerse, tiene que Claro, pagar sueldos, ¿cómo se tiene que vive? tener una ¿Cómo actividad vivimos? económica. Correcto, entonces hay que romper eso. Segundo, que los medios de comunicación son pequeños, que son chiquitos, que solamente pertenecen a pueblos y nacionalidades, lo cual tampoco es así. Sí tiene una dinámica muy autónoma, pegado mucho a pueblos y nacionalidades, pero también en las principales ciudades tiene que existir medios de comunicación comunitarios que hagan diferentes contenidos. Y eso también es algo que hay que romper, porque dicen, no, es que como es chiquito, entonces bueno, o sino que tiene que estar alejadísimo de donde no hay una audiencia, un medio de Exacto. En comunicación una comunitario. comunidad alejadísima, en el páramo. Exacto, y si es que hay una necesidad de una organización, si hay una necesidad de un colectivo, si hay necesidad de que la gente quede en un medio, pues tiene que tener un medio. Pero eso no tiene que restringir el espacio que debería haber en otros sectores. Vuelvo a repetir, el Quito Bequilo, donde está saturado. Entonces creo que eso es importante. Igual ahí tiene que ver mucho con la distribución. Sin embargo, todo este conglomerado de estos casos que hay que ir rompiendo, porque un medio de comunicación funciona, al igual que el medio privado, en temas de los mismos equipos se necesitan micrófonos, Claro. enlaces, torres, digamos en el caso. Por el otro lado, se necesita tener la sostenibilidad y pagar. La diferencia es que cuando somos sin fines de lucro, los fondos no van para los dueños o las familias de los dueños de los medios de comunicación, sino que se hace una reinversión en el personal, se hace una reinversión en equipos, y eso es la diferencia de una organización sin fines de lucro a diferencia de una empresa que está detrás de un medio de comunicación privado. No se Y que acapara el nosotros, capital, como no se medios de acaparan los comunicación, recursos, los ingresos. exacto, justamente lo que se hace es reinvertir para ir mejorando en este caso. Entonces creo que la parte es importante, la parte organizativa y cómo funciona, pero hasta ahí va, y es más, y nosotros obviamente tenemos dentro de nuestra programación demostrar lo que es y lo que se cree como contenido propio para los y las personas que nos están escuchando dentro de las audiencias. Y Jorge, respondo a los lineamientos de la organización. y Jorge, no entender de las autoridades, no, las autoridades de turnos, del poder, que no nos entienden cómo funcionamos los medios de comunicación comunitarios. Ustedes con 30 años, ¿cómo han logrado pasar esos límites? ¿Cómo han logrado relacionarse también con el poder, con las autoridades que están de turno, los GATS parroquiales, GATS municipales, el ejecutivo, los gobernadores, que es muy complicado, y para dar paso, dar chance también a esos contenidos, a esa agenda que las comunidades, los barrios, las comunidades urbanas, rurales, requieren que sean escuchados esa información? Sí, yo creo que una es la lucha y la resistencia desde la parte organizativa, ¿no es cierto? Que independientemente del gobierno que llegue, lo importante es tener claro cómo funcionan los medios de comunicación. Lo otro es la estructura en red, que creo que es importante justamente el poder trabajar en varios sectores y conjuntamente con los medios de comunicación, formar parte de igual de un segmento comunitario organizativo que nos permita echarnos la mano cuando se necesita, que es evidente que eso funciona muy bien. Tratar de que, y por eso es importante la ley de comunicación en este sentido de que tengan políticas públicas que efectivice lo que dice la ley.
porque es importante mencionar que a partir del 2008 con el reconocimiento, pero efectivamente hasta ahora no se hacen efectivos ciertos artículos que constan en la ley de comunicación, y por eso es que es importante que ahora que se va a volver a hablar de la ley, pues se genere una verdadera política pública donde se aplique esto. Sin embargo, lo importante es poder trabajar justamente desde lo común, desde la articulación, desde varios medios de comunicación, y poder generar un grupo fuerte de trabajo. El tema de hacer alianzas, el tema de poder generar esta discusión con los GATS y sentarse a discutir con los municipios y demás, de que porque ser comunitarios no tenemos que pasar gratuitamente las cosas, o sea, tenemos unos costos, tenemos que sobrevivir, además que son productos de calidad. En el caso de ustedes, tienen productos audiovisuales con una calidad y una tecnología de punta, que eso tiene que ser valorado en sus momentos para las radios, igual las producciones que se generan, y eso es ir rompiendo esos mitos que yo creo que lo que hace es un daño a la democratización, un daño a los espacios que se merece un sector comunitario que ha sido históricamente vulnerado, y que creemos que justamente por esta búsqueda de la igualdad de condiciones, de tanto de acceso, de sostenibilidad, de temas de contenidos interculturales, pues nos hace a nosotros seguir en la lucha, seguir justamente buscando estos espacios en los cuales agradecemos la vinculación y el poder reflejar, para que la gente vaya conociendo un poco más justamente qué es lo comunitario, ¿no? Entonces, mira, yo si quisiera, por ejemplo, con mi grupo de compañeros de la universidad, o si yo con un grupo de mujeres en Sucumbíos, en Loja, quisiéramos acceder a una frecuencia de comunicación, ¿no? Una frecuencia, podamos nosotros entrar, porque la Constitución determina que se puede tener, cada uno de los ecuatorianos puede tener una FM, una AM, y podamos tener un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque existe una necesidad, y los demás medios no están hablando de lo que nosotros requerimos. Por eso es que es importante tener estos medios, para que más voces sean escuchadas, que se más gente pueda enterarse, ¿no? Que de lo que está pasando. Visibilicen los pueblos y nacionalidades, como hablaba al inicio Jorge, el origen, la lengua, el idioma, las formas de vida, las formas de pensamiento, porque en el pasar del tiempo, como que se sorprenden que, ha habido esos pueblos y nacionalidades y han vivido ahí cerca de mí, pero si no se da ese chance de apertura a la comunicación, no se van a visibilizar y no van a revalorizar también su cultura, Jorge. Claro, efectivamente, y ahí viene el tema de que por qué razón tratamos por dos elementos. La una, el tema de la interculturalidad, manejarlo dentro de un porcentaje que constaba en la ley de 2013, se reformó en la de 2019 y ahora se elimina. El tema de la interculturalidad, brevemente, ponerlo como ejemplo. Y claro, lo que nosotros decimos, bueno, a ver, si es que por un lado nos dicen, no, ya no vamos a tocar temas interculturales, y lo que creo que lo que debemos hacer nosotros como medios de comunicación comunitarios, que lo tenemos muy claro, porque eso sí, podemos hablar de que el tema de la interculturalidad, franjas horarias, temas de niñez, ambiente, todos los contenidos que están enfocados a derechos humanos, nosotros lo hacemos, género, movilidad humana, intergeneracionales, todos estos temas, nosotros lo manejamos y siempre lo hemos hecho porque creemos en un cambio social, un cambio positivo de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso ya nosotros, cuando estás en el marco de lo que desarrolla la ley, pues no tienes ningún inconveniente. Jorge, a propósito de la ley, y con esto concluimos, ¿qué establece la propuesta de la ley de libre expresión y comunicación sobre los medios comunitarios? No, hay una eliminación completa del tema de lo comunitario como tal, por eso es que nosotros de alguna manera vemos, vuelvo y repito, como una oportunidad volver a plasmar y volver a dialogar. Hay una eliminación clara del tema de los derechos en general, ¿no es cierto? Los derechos del acceso, los derechos de temas interculturales, todo lo que hemos conversado, pues hay una eliminación tácita dentro de lo de la ley. Mencionar que todavía estamos trabajando con la ley orgánica que se reformó en el 2019. Eso es súper claro que la gente también no está derogada. Lo que fue eliminado sí fue ¿cómo se llama? El documento del documento que regula, digamos, a la ley de comunicación. Sin embargo, la ley está como tal. Entonces, creo que la nueva sí, pues se elimina, y se eliminan como 104 artículos de la ley donde van todo lo que hemos conversado, además de acciones preventivas, distribución,
conceptos de qué es un medio privado comunitario público. Y de alguna forma, pues evidentemente es una ley que habla y que contrapone todo un tema de lo que se ha ganado, porque además adicionalmente ya son derechos adquiridos y que no podemos tener una regresión sobre estos derechos. Y que creo que efectivamente el CAL, que sabemos que ya ha enviado pues la propuesta como tal para que se lo analice en la Comisión de Derechos Internacionales y Movilidad Humana, pues se tenga un tratado que sea participativo, porque lo que ha pasado es que, no sé, desde un sector simplemente se ha mandado un proceso sin tener los diálogos adecuados, de escuchar, porque hay Con pueblos estudiantes, y la academia y nacionalidades, demás, ¿no? Claro, también. pueblos y Jorge, nacionalidad adicional. Entonces, ahí está la eliminación. un mensaje final para los que nos están escuchando. Sí, no, que a la final yo creo que es importante empoderarnos de que la comunicación, al ser un derecho, está en la mano de todos y todas. Creo que es importante decidir que no queremos ver contenidos xenófobos, contenidos violentos, contenidos que atenten sobre los derechos humanos, y que la ley de comunicación justamente está para eso, para tener un marco regulador donde nosotros podamos decidir qué es lo que queremos ver y lo que no queremos ver. No queremos ver contenido basura en televisión, no queremos que nos ofendan y no queremos que esto quede impune realmente. Entonces, para eso creo que es importante que todos, al construir la comunicación del país, pues tengamos un marco regulador que sí realmente nos represente. Inclusivo. Muchas gracias. Estuvimos con Jorge Guachamín, director de Corape. Muchas gracias nuevamente por aclararnos qué son los medios de comunicación comunitarios, quiénes la conforman, la importancia y es que establece la nueva ley de libre expresión y comunicación que el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional. En 5 minutos nada más, seguidores de APAC TV, estaremos conversando con Verónica Calvo-Piña de Wambra Radio y presidenta de la Fundación El Churo sobre la democratización de las frecuencias. Así que si usted tiene algún comentario, una opinión, una reacción para Verónica Calvo-Piña, estaremos en vivo y en directo conversando con ella. Interactúe, comparta. Gracias por estar con nosotros a través de APAC TV. Volvemos en 5 minutos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla.